Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Hoy nos gustaría homenajear al pueblo nigeriano, que ayer cumplió 64 años de llamada independencia, lo que muchos llamamos independencias de bandera y de himno, porque económica, política y culturalmente seguimos muchas veces neocolonizados. El programa de hoy lo queremos dedicar a las manifestaciones y a todos los manifestantes que salieron ayer en las calles de Abuja y de muchas otras ciudades y lugares de Nigeria, llamando al Día Nacional de la Supervivencia, en contra del neoliberalismo, de sus políticas nefastas que están ahogando a Nigeria. Ayer tuvimos millones de personas en las calles en contra del Fondo Monetario Internacional y en contra del Banco Mundial y sus políticas, y esa élite africana que siempre acompaña estas políticas nefastas que ahogan a los pueblos africanos. A pesar de ser uno de los mayores exportadores de petróleos de África, Nigeria mantiene altos niveles de pobreza y hambre. El presidente actual, Tinubu, ha argumentado que sus reformas mejorarán la situación, pero los impactos que está teniendo con respecto a la inflación, que ha conseguido un máximo de más de 3 décadas. Esto fue después de que puso un subsidio al combustible y dejó de caer la moneda del naira. Los nigerianos, por ello, salieron a las calles ayer para protestar por las dificultades económicas generalizadas, coincidiendo con el 64 aniversario de la independencia de Nigeria. Esta fue la segunda protesta de este tipo en 2 meses, impulsada por la alta inflación y las reformas económicas que está llevando a cabo este gobierno títere, este presidente Bola Tinubu, en su intento por cumplir con las políticas de sus dueños, de sus esclavizadores, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Varios grupos de la sociedad civil llamaron para que el pueblo nigeriano saliera a las calles, declarándolo el Día Nacional de la Supervivencia. Como sabéis, esta fecha tenía un alto valor simbólico, ya que coincidió con el 64 aniversario de la independencia de Nigeria. La iniciativa fue presentada a la prensa el 26 de septiembre en el Centro Internacional de la Prensa de Okba, en Lagos, por Hassan Taiwo Soweto, coordinador de la campaña por el derecho a la educación, una de las organizaciones que se oponen a estas políticas económicas nefastas iniciadas por el presidente Bola Tinubu, que ya fueron objeto de una protesta de 10 días en agosto, organizada a través de las redes sociales bajo el hashtag #EndBadGovernance. Acabemos con la mala gobernanza. Durante estas protestas de agosto, más de 20 personas fueron asesinadas por las fuerzas del desorden y más de 10 personas de sus organizadores siguen en las cárceles. Y ayer se pedía su liberación. Los organizadores de este día pidieron al gobierno que diga no a las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que restablezca los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas a los niveles anteriores al 29 de mayo del 2023, que operen las refinerías de propiedad estatal para garantizar productos
petrolíferos asequibles para la población, que se reduzca también los precios de los alimentos y que se apoye a los agricultores para garantizar la producción sostenible de alimentos. Los organizadores y organizadoras también pedían la liberación incondicional de todos los manifestantes y periodistas detenidos durante las protestas de agosto de este año, abordando la inseguridad, entre otras cosas, proporcionando apoyo adecuado a los soldados y agentes de policía, introduciendo un salario mínimo y recortando los altos salarios de los altos funcionarios. Recordamos, una vez más desde la llave, que los militares, la policía y las fuerzas del orden son parte del pueblo, viven bajo las mismas condiciones que el pueblo, son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros primos, nuestras primas, nuestros papás, nuestras mamás, los que están trabajando en esos cuarteles en condiciones nefastas. Y por lo tanto, cuando salimos a las calles de cualquier país de África, pedimos la mejora de sus condiciones y la mejora de nuestras condiciones, porque su realidad es nuestra realidad y nuestra realidad es su realidad. Y cuanto antes entendamos esto, mejor. Pido perdón a todo el mundo porque, como podéis oír, estoy a saliendas de COVID y a veces me quedaré sin voz durante este podcast. Los organizadores hacían un llamamiento al pueblo nigeriano, a las organizaciones progresistas, a los grupos, a los sindicatos, a las asociaciones de estudiantes y a los movimientos juveniles para que salieran a las calles ayer 1 de octubre y que protestaran y se manifestaran pacíficamente, lo cual ha sido, aunque sabemos que muchas de las manifestaciones fueron contrarrestadas, fueron dispersadas por gases lacrimógenos, por bombas de gases lacrimógenos que lanzó la policía. La relación entre el naira nigeriano y el dólar estadounidense y otras monedas extranjeras ha sido muy turbulenta a través de los años. Y esto nos llevará a entender por qué ayer el pueblo se encontraba en las calles. Sorprendente, violenta y, por supuesto, llena de lágrimas y sufrimiento para las personas, los gobiernos y la economía desde el 1986. Esta relación entre el naira y el dólar y otras monedas foráneas. Estos son 7 de los efectos negativos de la depreciación del naira y de la economía nigeriana. Primero, las presiones inflacionarias influyen en las empresas. Segundo, reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. Tercero, la tasa de desempleo ha aumentado. Cuarto, se ha endurecido la estructura monetaria del país. Quinto, ha proporcionado cierta flexibilidad monetaria. Sexto, ha aumentado el precio de los artículos básicos domésticos, como el aceite, el arroz y, como hemos dicho, el petróleo, que cuando sube el petróleo sube todo. El aumento, el séptimo punto y último, el aumento de las exportaciones en comparación con las importaciones ha aumentado la demanda acumulada, lo que ha conducido a una inflación exagerada, como hemos dicho, la mayor inflación en los últimos 30 años. Además, como consecuencia de la reducción de los subsidios y el aumento del desempleo, los índices de criminalidad han aumentado. Además, que la eliminación del subsidio resultó en una disminución significativa de la matrícula infantil en las escuelas privadas de las zonas rurales. En todo el continente, eso dio un empujón a los jóvenes de Nigeria, que, como sabéis, anunciaron 10 días de protestas en agosto, y sembró el miedo a muchos funcionarios del gobierno que se creían que sus direcciones personales, de donde viven, habían sido compartidas y empezaron a huir del país hacia el Reino Unido, Estados Unidos y demás. Esta gente que, como siempre digo yo, esa élite
que no tiene intereses en el país, sus intereses están siempre fuera. Lo mismo ocurre en Guinea Ecuatorial. Ya veréis cuando cambie la dictadura y vayamos a una democracia, como muchos huirán a España, Francia, Suiza, Marruecos, Algeria y demás. Increíble esta gente. Siempre tenemos que entender que este presidente que está acatando estas políticas nefastas del Fondo Monetario Internacional tiene su ojo puesto en asegurar su reelección en el 2027. Bola Tinubu, el primer político de carrera en convertirse en presidente en décadas, y los funcionarios de su gobierno, de su élite, están con mucho miedo. Tinubu, de 72 años, aprobó, entre otras cosas, un salario mínimo mensual de 70.000 nairas, que eso son 34 libras, en un contexto de inflación de los alimentos después de semanas de insistencia por parte de los sindicatos. El 25 de julio mantuvo varias reuniones a puerta cerrada con gobernadores del Congreso de todos los progresistas, se conoce como APC por sus iniciales en inglés, y su asesor de seguridad nacional, Nuhu Ribadu, así como con gobernantes tradicionales de todo el país, los ministros de Justicia e Información y el jefe de policía. La reunión del Consejo Económico Nacional, prevista para el mismo día, fue aplazada. En los días siguientes, de julio y agosto, el ejército y la policía secreta dijeron que saldrían a las calles para prevenir la violencia en el país más poblado de África. Las fuentes nos decían que los miembros del partido gobernante dieron dinero a los ulemas, eruditos islámicos en el norte, y activaron a personas influyentes en el sur. Luego, miembros del partido gobernante, de varios líderes, de grupos de estudiantes, clérigos religiosos e incluso líderes de la oposición comenzaron a instar a sus compatriotas a no protestar. Pero las protestas siguieron en agosto y siguieron en el día de ayer, el 1 de octubre, Día Nacional de la Supervivencia. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical, y a la vuelta vamos a ver cómo hemos llegado desde el 1986 hasta el 2024 con estas políticas neoliberales y qué impacto han tenido en Nigeria, en África y en otros países. Oh, na, 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 oh, na, na, na. From Lagos to Kano, Abuja to Enugu, Yoruba, Igbo, Hausa, we play for you. Market people, civil servants, Okada riders, join Gen Z, millennials, make we shine the lights. Uniform people, we get together. Urobo, Ija, Okwani, we no go scatter. Ichekiri, baby, we are one Naija. Civil defense, police and soldiers, stop defending bad governments and bad governors. Now we dey demand for better future, make we take a stand. And bad governors now hear our voice. Together as one, we don't get choice. Corruption and greed don't lead us astray, but united we stand, we go find new way. Our voices together, we go break the night. For justice and peace, we go continue the protest. Market women where they hustle day and night. Youth them with vision, make we shine the light. All kind of riders where they ride to stop. Civil defense, police and soldiers, stop defending bad governments and bad governors. Now we dey demand for better future, make we take a stand. And bad governors now hear our voice. Together as one, we don't get choice. Bienvenidos de vuelta a La Llave. La experiencia de Nigeria con la política económica neoliberal presenta un ejemplo clásico de un Estado que pasó progresivamente de un país, un estado de bienestar relativo, a un estado de bienestar ad hoc y a una economía de libre mercado en toda regla. La implementación del programa de ajuste estructural en el país entre el 1986 y principios de la década de 1990, además de las políticas neoliberales bajo regímenes civiles desde 1999 hasta el 2024, han tenido implicaciones colosales, nefastas, para el desarrollo nacional de Nigeria.
Dentro de este contexto neoliberal, la democracia se restableció para satisfacer las demandas del mercado sin tener en cuenta las necesidades sociales. Repito esto porque desde Guinea Ecuatorial, desde la sociedad civil, hablamos siempre de el país democrático, democratizar Guinea Ecuatorial. Pero ¿para qué queremos democratizar Guinea Ecuatorial? ¿Para satisfacer las demandas del mercado neoliberal o para satisfacer las necesidades sociales? Las reformas neoliberales no se referían a cuestiones sociales, sino que siempre se refieren a la eficiencia del mercado, como y en contra de los principios básicos de los derechos humanos y las salvaguardias constitucionales de los ciudadanos, en este caso nigerianos, pero podríamos extender guineaecuatorianos, africanos en general. El neoliberalismo forzado es una política de Estado impuesta al pueblo en una democracia sin su debido consentimiento. Esta práctica es típica de la política en el África postcolonial, o sea, el África neocolonial. Las políticas económicas neoliberales y las profundas convulsiones sociopolíticas internas están desafiando a los estados africanos, incluida Nigeria. A pesar de que son reconocidos como estados independientes dentro de la comunidad global, los países africanos no nos hemos establecido adecuadamente como naciones con identidades nacionales. Tampoco hemos vencido los desafíos de la buena gobernanza, ni hemos ganado una autonomía económica. Los estados post-westfalianos de Europa tratan a los estados africanos como asociados dependientes, proporcionándonos ayuda financiera a través de agencias internacionales como las instituciones Bretton Woods. Nigeria, por ejemplo, es una unidad subordinada que responde a las políticas de las organizaciones internacionales y está sujeta a la imposición de sus programas, como los de estructura económica del Banco Mundial, basados en principios neoliberales. Estos programas de ajustes estructurales económicos, a los que vamos a referirnos como PAE, programas de ajuste estructural, estos PAE del Banco Mundial, por ejemplo, fue instituido en Nigeria en el 1986 bajo el mando del general Ibrahim Babangida. Resultó terrible en términos de implementación y resultados, ya que condujo a una caída en el nivel de vida de la mayoría de los nigerianos a medida que se eliminaron los subsidios a los productos y servicios esenciales, lo que provocó una serie de disturbios devastadores. Además, los resultados de las políticas neoliberales establecidas con el retorno del régimen democrático, así llamado, recordar, un régimen democrático no social, sino un régimen democrático económico, del jefe Olusegun Obasanjo entre 1999 y el 2007, también fueron decepcionantes. Como régimen democrático, se esperaba que el gobierno de Obasanjo creara las condiciones destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad. Más bien, la democracia establecida se atuvo a los estándares del mercado sin la debida consideración por las necesidades de la ciudadanía. En este podcast examinamos la contradicción de la institucionalización de la democracia en Nigeria como un valor moral y al mismo tiempo la negación de los derechos sociales de sus ciudadanos. Argumentamos que el crecimiento de la democracia electoral se produjo al mismo tiempo que se intensificaron los problemas sociales en el país. Y mostraremos cómo el neoliberalismo desde el 1999 ha empeorado la difícil situación de un gran segmento, una gran parte de la población nigeriana, profundizando la pobreza
la desigualdad, el desempleo y la exclusión social. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre el marco conceptual del neoliberalismo en Nigeria y en África en general. Alelele mama, amala la lelele. Oh, shake it for Africa, hey, do it for Africa. Mama lelele, oh lelele mama, oh shake it for Africa. Oh, you rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us, yeah. 'Cause our land is honey, all the future money. And see now, see Akijima, no asilali. See Atandi Mali, they want it, yo, they need it. Man, we have it, yes. Let the world come and taste this beautiful land. They want it, oh, they need it, yeah. We have it, let the world come and taste this beautiful land. I love my Africa, oh Africa, rise up. I love my Africa, rise up. I love my Africa, rise up. We are one Africa, together in Africa, rise up. I love my Africa, rise up. Africa, rise up. I'm so happy to be a part of this continent. Bienvenidos de vuelta a la llave. Proseguimos con el neoliberalismo en Nigeria. La sabiduría recibida en la literatura sobre el neoliberalismo en África y en América Latina es que el fracaso del liderazgo en estos continentes y la necesidad de modernizar sus economías en dificultades requirieron la introducción de políticas neoliberales en los gobiernos. Esto equivale a una lectura errónea de estas sociedades, especialmente de los estados africanos, donde el neoliberalismo está fundamentalmente en oposición, en desarmonía con las formas de vida comunitarias africanas, pero encuentra relevancia en el modo de producción socialista. Otro consenso es que el ajuste estructural y las políticas neoliberales impuestas en África y América Latina, lo que conocemos como Abya Yala realmente, conllevan un principio político y económico específico que es decididamente antipueblo, anticlase obrera, pero pro capital privado. Una de las muchas tragedias del neoliberalismo es que en su intento de promover las fuerzas del mercado y los intereses a largo plazo de la clase capitalista privada, se han lanzado ataques sistemáticos contra los programas de bienestar sociales y de gasto público de los estados africanos y también de los estados en Latinoamérica, en Abya Yala, que a su vez han resultado en una reacción violenta. Por lo tanto, no se puede suponer que las necesidades del desarrollo del Estado y de la ciudadanía se satisfagan simplemente recurriendo al mercado. Los académicos no han podido explicar cómo el neoliberalismo interactuó con el proceso de democratización, la corrupción y las disposiciones constitucionales en estos estados. Históricamente, la prestación de servicios de bienestar social ha sido responsabilidad del Estado, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Sin embargo, la introducción de la privatización, que estaba destinada a ayudar a reducir el gasto público, crea nuevos problemas sociales o exacerba los existentes que requerían un gasto público suplementario para contenerlos, para reducirlos. El colonialismo, en este caso inglés, en el caso de Guinea Ecuatorial francés y español, dejó tras de sí el legado de un sistema de bienestar social irrelevante para las necesidades sociales de las masas africanas, en este caso de las masas nigerianas, ya que estaba estructurado para maximización de las ganancias y esencialmente diseñado
para satisfacer no las necesidades de la colonia, sino las de los amos coloniales. Por lo tanto, no alienta la inversión en planes de bienestar social para la población africana. Después de la independencia, Nigeria heredó el anticuado sistema de bienestar social dejado por el orden colonial. Esto tuvo serias implicaciones para la adaptación estructural, la eficiencia en costos y la eficacia de estas corporaciones públicas en términos de prestación de servicios de bienestar, ya que la mayoría de las corporaciones públicas estaban controladas centralmente. El carácter inherente del Estado importado, orientado exclusivamente al mantenimiento de la ley y el orden, explica el estado de sobredesarrollo de los aparatos de violencia del Estado nigeriano, que es una herramienta para maximizar la explotación neocolonial en relación con sus sistemas educativos, de salud y otros sistemas de bienestar. Las élites nigerianas, bajo los sucesivos regímenes en Nigeria, no se han comprometido de manera innovadora con la renovación y reinvención del Estado, sino que han continuado con la misma trayectoria colonial que mantenían bajo los regímenes coloniales británicos. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta entramos en la recta final de este programa mirando los antecedentes históricos del neoliberalismo y trayéndonos al 2024 y estas manifestaciones que se llevaron a cabo ayer en Nigeria. Fighting against the government, bad man against the bad government. Bad government never rule us again. Tinubu na clan, Atiku the man. All these old men will rule us before, want to come back again and lie. Yoruba don't rule us before, Hausa don't rule us before, South rule us before, Igbo never rule us before, Igbo never rule us before, let them rule, or else Ojoro Kote. If they don't rule us, Ojoro Kote. Tell her the youth, it's the right time to choose wise. Tell her the Nigerians, it's the next time to choose wise and vote wisely. Let me say you vote the wrong person, finish you come they complain. Let me say you vote the wrong person, finish you come they explain. Some of them said they vote for Akpado, some of them said they vote for Okokoro, some of them said they vote cause they hungry, some of them tell the lie cause they fear them, some of them tell the lie cause they fear them. You can kill the body but you can't kill the soul. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene sus raíces en las ideas liberales clásicas de Adam Smith y David Ricardo. Ambos veían el mercado como un mecanismo de autorregulación que tendía al equilibrio de la oferta y la demanda, asegurando así la asignación más eficiente de los recursos. Estos economistas y filósofos británicos consideraban que cualquier restricción a la libre competencia interferiría con la eficiencia natural de los mecanismos de mercado, lo que inevitablemente conduciría al estancamiento social, la corrupción política y la creación de burocracias estatales insensibles. En los tiempos modernos, el neoliberalismo surgió como sinónimo del intento principalmente externo de eliminar al Estado de la economía. Por el Estado decimos los servicios públicos. El informe de Berg del Banco Mundial afirmaba que muchos de los problemas económicos de África en general emanaban de una excesiva e ineficiente intervención estatal en la economía. El neoliberalismo está inmerso en un sistema de ideales económicos, sociales y políticos que son versiones de derecha de los temas modernos posteriores a la ilustración de la racionalidad, la democracia y la libertad individual. La economía neoclásica
replanteó estos principios del modernismo económico de los siglos XVIII y XIX y durante un tiempo abandonó a regañadientes la determinación pura del mercado por una regulación estatal limitada durante el interludio keynesiano del periodo de posguerra. Durante la década del 1970, cuando se consideró que los problemas generalizados de estanflación estaban fuera del alcance de la política fiscal keynesiana, el liberalismo del siglo XIX revivió como una versión derechista del neoliberalismo. El neoliberalismo surgió como monetarismo en la década de los 70, un reflejo del triunfo de Occidente de la sombra monetarista de la economía neoclasista o neoclásica, que estaba en contra del keynesianismo y todo lo que representaba. El monetarismo se refiere esencialmente a la ascendencia del mercado y la periferación del Estado, que en opinión de los monetaristas se había vuelto demasiado grande, inadecuado e ineficaz y excesivamente intervencionista. Como parte del esfuerzo por reducir el tamaño y el papel del Estado, pidieron la retirada de una serie de subsidios que se introdujeron en el apogeo de la revolución keynesiana, la eliminación de las subvenciones a las empresas públicas, la privatización de esas empresas, mayoritariamente agua, luz, telecomunicaciones, transporte y demás. La globalización de la agenda monetarista fue hábilmente asistida con la llegada al poder a principios de la década del 1980 de gobiernos conservadores de ultraderecha, capitalistas dedicados a la causa del monetarismo en los principales países occidentales que dominaban la economía capitalista mundial. Los más destacados de estos gobiernos fueron la mujer de hierro, aquí en el Reino Unido, Margaret Thatcher, cuyo hijo intentó dar un golpe de Estado en el 2004, si no recuerdo mal, en Guinea Ecuatorial. También Ronald Reagan en Estados Unidos, el actor de Spaghetti Westerns de Estados Unidos, Ronald Reagan, y Helmut Kohl en Alemania Occidental y más tarde Brian Mulroney en Canadá. Todos ellos desmantelaron sus estados de bienestar en respuesta a la crisis económica mundial de la década del 70, el aumento de los costos de la mano de obra en Europa y Estados Unidos y el rápido desarrollo del capitalismo en los países recién industrializados de Asia, que condujo a una mayor competencia, una reducción de la tasa de ganancia y la crisis de sobreproducción en algunas de estas industrias. El efecto resultante del surgimiento de estos gobiernos de ultraderecha impenitentes en la búsqueda del monetarismo fue la reorientación de la perspectiva dominante dentro del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas dos instituciones claves se despojaron de su toga keynesiana y abrazaron los principios monetaristas. El resultado de esta reorientación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial tuvo consecuencias fundamentales y colosales, nefastas, para los países en desarrollo. En el 1983 y 1984, la crisis de la deuda africana era bastante grave, ya que solo el servicio de la deuda consumió alrededor de 1/3 de todos sus ingresos extranjeros y sumió en una grave depresión. De este modo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fueron capaces de utilizar la crisis de la deuda en África para obtener una influencia sustancial sobre las políticas económicas en África, que hasta entonces eran limitadas. En su intento por hacer frente a la crisis de sus economías locales,
Los países en desarrollo se acercaron al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en busca de ayuda financiera, dando a los Estados Unidos la oportunidad de venderles el Plan Brady. 15 de los países occidentales que dominaban estos organismos financieros, como los Estados Unidos, no solo se aseguraron de que las dos instituciones se alienaran en su nuevo pensamiento económico, sino que también los alentó a aceptar e implementar el Plan Brady. Las reformas de mercado son una condición previa para la asistencia financiera a las naciones deudoras. Dado que el estado comatoso de la mayoría de las economías poscoloniales del tercer mundo, el mundo en desarrollo, adoptaron las nuevas políticas económicas de los países en desarrollo. El FMI y el Banco Mundial impusieron y imponen efectivamente sus políticas, sus programas de ajustes estructurales económicos como panaceas para la transformación económica en todos los países en desarrollo, incluida Nigeria. Como una importante nación productora de petróleo, Nigeria disfrutó de casi una década de auge de ingresos sin precedentes derivado de los aumentos de los precios del petróleo de la década de 1970. Una característica notable del gasto de Nigeria durante este periodo fue su orientación asistencialista, con inversiones internas del gobierno y la provisión concentrada de un sistema masivo de transporte, redes de carreteras, edificios públicos e infraestructuras de salud. Las tasas de empleo se dispararon. De empleo, no de desempleo, junto con aumentos en los subsidios a los alimentos, el transporte, la salud, el combustible y la educación. El régimen de Shehu Shagari, entre el 1979 y 1983, sistematizó la venta y distribución subsidiada por productos básicos específicos conocidos como productos esenciales para los nigerianos. Estos incluían arroz, leche, carne de res, azúcar, entre otros artículos. Estos productos fueron importados por el gobierno nigeriano a través de la Compañía Nacional de Suministros de Nigeria y vendidos a los nigerianos a precios inferiores a los precios vigentes en el mercado. Estos subsidios se mantuvieron durante toda la era de Shagari, pero terminaron con la introducción de estos PAEs, estos programas de ajustes estructurales, en el 1986, que llevaron a la eliminación de los subsidios, la reducción del gasto público, la privatización y la devaluación de la moneda nacional, el naira. Bajo el régimen de Muhammadu Buhari, estuvo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la necesidad de reformas fundamentales, estructurales, en la economía nigeriana, pero no estaba dispuesto a aceptar parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, como la devaluación del naira, la privatización, la liberación del comercio y la retirada del subsidio al petróleo. Sin embargo, abrazó la política de comercialización, pero insistió en las regulaciones estatales. Esto es, donde se libera el mercado, pero se acepta que ciertas áreas del mercado, ciertas industrias, pueden ser reguladas por el Estado. Esto dio lugar a un punto muerto y resultó en el endurecimiento del boicot a Nigeria por parte de los bancos occidentales y las agencias de garantía de créditos a la exportación. Las principales instituciones financieras insistieron en que el gobierno tenía que obtener un certificado de buena salud del Fondo Monetario Internacional antes de que la deuda del país, estimada en unos 20.000 millones de dólares en el 1984, pudiera ser reprogramada y se autorizaran nuevas inyecciones de capital. El segundo enfoque, adoptado por el gobierno de Buhari en su intento de mitigar los efectos de las dispares demandas apremiantes del Fondo Monetario Internacional y los nigerianos en la economía, fue la introducción de la política
de contracomercio, una variante moderna del comercio por trueque con Brasil y algunos estados de Europa Occidental. Sin embargo, la escala de los acuerdos comerciales opuestos era demasiado pequeña y costosa, y en relación con la magnitud de los problemas económicos del país. Por lo tanto, el régimen introdujo un paquete integral de medidas de austeridad como parte de sus propios esfuerzos de estabilización con severas restricciones. La atención adecuada de la salud es fundamental para que los trabajadores mantengan su productividad. Por lo tanto, cuando vemos estos PAEs, estos programas de ajustes estructurales, donde los recortes van hacia la salud, la educación y todos los servicios públicos, tenemos que entender que el bienestar de los trabajadores está en peligro. También la educación es importante para mejorar la calidad de la productividad. Las medidas de recuperación de costos introducidas por el régimen de Buhari en los sectores de salud y educación tuvieron un impacto repercutente en la ciudadanía. La Constitución nigeriana estipula que los gobiernos federales, estatales y locales deben de financiar de manera coordinada un sistema de atención de salud de 3 niveles. Durante el régimen de Buhari, la educación fue sistemáticamente subfinanciada, o sea, pobremente financiada, representando menos del 6% del gasto total del sector. Sin embargo, en años anteriores, especialmente el 78 y el 82, el gobierno federal gastó más del 6% del total del gasto en el sector educativo. Por lo tanto, tenemos que entender que estos programas de ajustes estructurales que trae el Fondo Monetario Internacional traen graves consecuencias para el sector público de Nigeria y de África en general. El hecho de que parte de estas políticas del Fondo Monetario Internacional piden al presidente actual Tinubu a que un presidente que todos sabemos ha entrado por la puerta de atrás, cabe decirlo, lleva a que la población se encuentre con menos salario, o sea, menos poder adquisitivo, y con los productos básicos como el agua, como el arroz, como el pan, como el aceite suben, debido a que los precios del petróleo en uno de los mayores, es el primer explotador de petróleo con refinerías propias. El petróleo debía ser subsidiado como se hacía en Libia en la época del coronel Gaddafi. Se debe de entender que el pueblo de Nigeria debe de seguir en las calles, así como hicieron nuestros hermanos y hermanas en Kenia, hasta que se diga no a estas leyes, a estas políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, que no son ni más ni menos que los brazos económicos de Occidente en África, en Asia y en Abya Yala, lo que mal conocemos como Latinoamérica. Así que os invitamos desde este podcast de La Llave a que sigamos apoyando las luchas de clase en el continente. Las luchas de clase tienen que ser dirigidas a nuestras élites políticas y, sobre todo, a estas entes económicas, organizaciones llamadas internacionales, pero que solo son occidentales económicas, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no hacen más que ahogar a nuestras naciones. Sin nada más que decir, ya sabéis dónde encontrarnos, okembenzue@gmail.com, okembenzue, la llave, Zank Ezim, en Facebook, y si no, en mis cuentas personales, Zank Ezim, en TikTok, Instagram y Facebook. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de luchar
juntos, como una única masa, un único bloque, un único pueblo, una única clase contra el neoliberalismo. Make a solution. Too much frustration. So much confusion. Yeah. I don't wanna live in the park. Ain't trust no shadows after dark. So my friend